lindo, ¿no? Poder estar acá, produce sí nervios, es muy importante, pero la verdad que es un privilegio poder estar acá y compartir la palabra del Señor, porque para eso estamos en esta tierra, ¿no? Cada uno de los que estamos acá. Así que, bueno, antes de dar inicio del mensaje, quisiera que oremos, que nos podamos poner de pie y pongamos todo en la mano del Señor, para que sea Él, yo solamente sea un instrumento guiado por Él. Padre Santo, gracias te damos por este día, Dios. Te pido que estés utilizando mi vida, que sea un instrumento, una herramienta útil, Padre, que pueda transmitir el mensaje y que te pasees y que hagas como tú quieras, Padre. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, empecemos. La prédica, el mensaje de hoy, yo lo titulé El perdón, porque vamos a hablar del perdón. Les pido que me acompañen a Mateos, al libro de Mateo 18, capítulo 18, del versículo 21 al 35. La palabra del Señor dice: Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10.000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él: Tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le dijo, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Tremenda la parábola, ¿no? La verdad que nos dejó una enseñanza que podemos ver de parte del Señor Jesús. Esto a mí me impactó. ¿Por qué? Porque al leerla Dios me mostraba, se manifestaba en que hay que perdonar siempre, ¿sí? Hay que perdonar siempre, que la falta de perdón en nosotros produce emociones negativas, que produce raíces de amargura, resentimiento, rencor, y que eso es lo que no nos deja progresar, ¿sí? Y para poder seguir aclarando bien lo que nos quiere decir esta parábola, veamos acá en Proverbios capítulo 27, versículo 3, donde nos dice: «Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas». Y esto me hacía acordar que todos lo conocemos, a un predicador famoso, ¿no? Que el pastor Dante Gebel, que siempre en algunas de sus prédicas hace mención a que viajemos livianos, a que dejemos las cargas, ¿sí? Y que pongamos todo en la mano del Señor.
Pero ¿cómo es eso? Primero perdonando, primero ponerse a cuenta con Dios, autoperdonarse, también perdonar al otro y saber pedir perdón, porque esa es la base del perdón, ¿no? Tener ese amor que viene impartido de parte del Señor para nosotros. No importa lo que haya producido a la otra persona, ni lo que haya manifestado, lo que no haya hecho ofendido, sino perdonar y empezar de cero, porque eso es lo que Dios nos manda. Y la verdad que a mí en una parte de mi vida, un testimonio muy grande, porque yo puedo estar hoy acá hablando del perdón, porque Dios me habló a mi vida, porque tuve que pasar un proceso, una situación en mi vida que me marcó mucho y marcó un antes y un después. Entonces de ahí yo pude entender lo que era el perdón. No quiere decir que no me enoje, no quiere decir que me cueste en algunas situaciones tener que perdonar, pero lo importante es que es la base y saber lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y les quería compartir un testimonio mío de mi vida, como les decía, cómo esta palabra se pudo atesorar en mi corazón. Bueno, yo vengo de padres separados, de mi infancia, digamos que están separados mis padres, y en el año 2018 mi padre cae internado, cae muy enfermo con cáncer. Y yo venía con raíces de amargura, como decíamos hace rato, de rencor, de bronca, de dolor, porque bueno, a todo hijo le cuesta entender por qué se separan los padres, por qué pasan las situaciones, el porqué de todo, ¿no? Y nunca encontramos una explicación hasta que conocemos al Señor. Y bueno, mi padre cae enfermo en la clínica. Mis hermanas, yo soy el más chico, tengo 2 hermanas mayores, ya tienen su familia, están casadas, tienen hijos. Y yo en ese momento me encontraba soltero, me encontraba que podía ayudarlo, podía asistir a mi padre. Y bueno, la verdad que no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque estaba en mi corazón, yo tenía la bronca, tenía el dolor, tenía el resentimiento, y podría haber hecho otra cosa, podría haber mirado para otro lado y me podría haber alejado, darle la espalda o solamente visitarlo, pero no asistirlo. Pero a su vez conocía al Señor y sabía que lo que tenía que hacer, que era asistirlo y estar con Él y honrarlo. Entonces, un día, buscando en intimidad con el Señor, le pregunté al Señor y le dije lo que yo sentía y lo confesé con mi boca. Porque eso es importante, confesarlo, ¿no? Por más que el Señor lo sepa todo y Él nos conoce, pero confesarlo para poder salir del lugar o de la situación que uno está. Y le dije que me sentía así, pero que la verdad que no tenía ganas de poder asistirlo, de atenderlo, porque es un proceso duro de las personas con cáncer, hay que estar mucho tiempo y bueno, es una enfermedad como, no sé si como todas, pero es muy especial. En fin. Me puse a cuentas con el Señor, abrí mi corazón y eso fue lo que de ahí yo pude salir y ser libre. Y un día, en una de las noches que yo lo estaba cuidando a mi padre, sin que yo le haya comentado nada de que yo había hablado con el Señor, de que había orado, de que había buscado de Él y lo que me había dicho el Señor, Él solo me dio la mano y me dijo eso, que lo perdone y que yo hice cosas por Él que Él no hizo por mí como padre, que yo era como un padre para Él. Y eso a mí me emocionó muchísimo. Imagínense usted que Él no sabía lo que yo había, la comunicación o lo que había hablado con Dios. Pero entonces yo pude ver a Dios que se manifestó en la vida de mi padre, en mi vida. Y eso fue muy importante. Y ahí hubo un rompimiento, ahí hubo libertad. Ahí y todo, él se pudo poner a cuenta conmigo y a cuenta con Dios y ahora está con Dios y yo estoy en paz y eso fue de bendición, porque si no hubiera sido, hubiera acarreado maldición para mí, para mi familia, y yo creo que en estos momentos no podría estar acá compartiéndole la palabra y sobre todo lo que es el perdón. Así que la gloria le damos a Dios. Y
Y bueno, y algunos versículos que nos ayudan, ¿no? Buscando, investigando, en base a lo que uno vivió, a lo que es el perdón, a la palabra, meditando. Veía en Primera de Pedro, me pueden acompañar, capítulo 5, versículo 7. La palabra del Señor dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es impresionante, ¿no? Porque el Señor nos ayuda absolutamente en todos nuestros problemas, pero tenemos que estar confiados, ¿no? Poder estar confiado es entregarle todo y depositar todo en la cruz, ir a los pies de Él. Confiado es confiado, como predicaba, compartía la palabra Cristian también, que hablaba de la fe, de la confianza, de la fe que va acompañada de una acción. Entonces el perdón también va acompañado de una acción, porque uno sí leemos la palabra, decimos que sí, que todo lo ponemos en las manos del Señor, pero hay que acompañarlo de una acción, y esa acción es en el momento de un proceso, en el momento de una circunstancia, en un momento en la realidad. Entonces es importante acompañarlo de una acción y confiar en el Señor. También vemos en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, donde dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benigno uno con otros, misericordioso, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y yo acá veía, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos evitar el enojo, la ira, la amargura, el griterío, el ser intolerante, el ser impaciente? Porque a mí me cuesta también. Yo soy una persona que muchas veces digo mal las cosas por falta de tolerancia, por falta de comunión con el Señor, ¿no? Entonces yo me identificaba con el ABC cristiano. ¿Cómo podemos combatir todo esto que nos pasa, los problemas? Y bueno, con el ABC cristiano, que es la base del cristianismo, digamos, tener orar con el Señor, buscar del Señor, tener una comunión con Dios, leer su palabra, meditarla, no solo meditarla, sino también atesorarla y ponerla por obra. Y después de eso poder testificar de lo que uno hace, de lo que Dios hace en la vida de uno, de lo que Dios, cómo se manifestó, de dónde Dios nos sacó. Nunca nos olvidemos eso, porque es tan importante. Y poder testificar para poder ganar almas, para poder compartir el testimonio a las personas, ¿sí? Y eso es para mí lo más importante. Yo sé que eso cuesta, sé que muchas veces uno no tiene tiempo por la rutina, por el trabajo, por los quehaceres de la vida, pero tenemos que hacernos un tiempo y tomar ese compromiso. Pero para que podamos salir adelante en todo proceso, ¿no? En toda circunstancia. Y para ir terminando, para dar una conclusión a lo que habíamos hablado del perdón, para que quede bien marcado, tratar algún día de llegar a ser como Dios, ¿no? De llegar a tener ese amor por las personas, como Dios lo tuvo por nosotros, porque entregó a su único Hijo, a lo más preciado, para perdonar nuestros pecados, para poder ser libres, ¿no? Y así obtener la justificación. Entonces, la verdad que no hay nada que podamos hacer para ganar esa misericordia, esa bondad de Dios. Ese es un regalo de Dios. Es un regalo que solamente tenemos que ponerlo en práctica y leer su palabra. Y como hablaba ayer con mi esposa, que mientras meditábamos la palabra, le decía, a veces es tan difícil, es tan fácil solucionar un problema que uno por ahí no quiere, ¿no? O quiere tener la razón, o vienen las dificultades, no hay
no hay coherencia y por ahí una de las partes tiene que ceder y morir a su ego, al orgullo y decir, bueno, porque conocemos al Señor, ¿no? Porque si vivimos en la carne es muy difícil porque uno reclama, uno se enoja, uno tiene todo lo malo, digamos, todo lo que es maldición. Entonces es tan fácil con solamente decir perdonar, perdóname y empezar de cero. Pero empezar de cero quiere decir que yo te perdono de corazón y no me acuerdo de las cosas viejas o de lo que haya pasado antes, no traigo a memoria cosas viejas, sino empiezo de cero creyendo y confiando en el Señor que todo va a cambiar. Así que yo lo invito en esta mañana a que si hay algo, porque seguramente tenemos necesidades, seguramente tenemos problemas, seguramente alguien nos lastimó, seguramente tenemos que perdonar a alguien o pedir perdón o si no también auto perdonarnos, ¿no? Como a mí me pasó muchas veces por cosas del pasado, vivir en un presente y decir, sentirme mal, sentirme culpable, y yo decía, pero ¿por qué Dios me siento así? Y Dios me hablaba, me decía, si yo ya te perdoné, ¿quién sos vos para vos sentirte así o traer a memoria cosas que yo ya tiré al fondo del mar y ya te perdoné? Entonces es muy importante, ¿no? Autoperdonarse y hablar con el Señor, buscar de Dios, poder tener esa relación íntima, genuina, poder tener una relación de todos los días, aunque sea una hora, buscar un momento en el día para poder orar. Hay veces, como le decía recién, que no tenemos el tiempo de hacerlo por diferentes cosas de la vida, pero es importante buscar del Señor. Así que puedan meditar en la palabra, meditar en este mensaje, ¿sí? Y que puedan perdonar si tienen que perdonar a alguien que esté acá, cuando vuelvan a sus hogares, o pedirle perdón al Señor, ¿sí? Y ponerse a cuenta con Dios, que es lo más importante, ¿sí? Los invito a ponerse de pie, por favor, y que podamos orar. Padre Celestial, amado Dios, en este día queremos poner por obra tu palabra. Gracias por el mensaje que haya impactado en nuestras vidas, Dios, que podamos practicarlo, que podamos ser sinceros, que podamos sentir ese amor en nuestro corazón, que podamos sentir y tener la misericordia, la bondad, como tú tienes de nosotros, Dios. Así como dice tu palabra, que así seremos medidos con la misma, Señor, vara, que cada uno debe perdonar a su hermano para que vos también nos perdones a nosotros, para que perdones nuestro pecado, para que podamos ser honestos, podamos ser sinceros y buscar de ti. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y que seas tú hablando a cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos, todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, todos nuestros dolores, todas cicatrices, toda raíz de amargura que tengamos en nuestro corazón, que seas tú limpiando, que tú eres el mejor doctor, seas tú sanando, curando y sacando todo lo que tengan que sacar, Dios mío. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y confiamos en ti que así va a ser, Padre, porque todo está hecho en el nombre de Jesús. Amén. Buena enseñanza, ¿no? Ahora, el otro versículo que leyó Facundo también, Proverbios 27:3, dice: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Bueno, cuesta mucho perdonar, pero cuesta más no perdonar, porque es una carga muy pesada. Una carga que solamente los necios la llevan, ¿no?
Es decir, el que no perdona es alguien que lleva una carga pesada, de necio nomás que es. Dice el proverbio eso. Ahora es de sabios liberarse de esa carga. Si nosotros somos sabios, nos debemos liberar de la carga del odio, del rencor, de la falta de perdón, porque es una carga demasiado pesada para llevarla. Si usted está llevando esa carga de no poder perdonar, de pensar, bueno, pero yo tengo razón. Bueno, hoy quizás es un día para hacerse sabio, hacernos sabios y decir, yo decido perdonar. Pensaba también en una de las cosas que debemos cuidarnos, es que muchas veces reaccionamos. ¿Qué es la reacción? Bueno, nos pasa algo, no sé, alguien se pasó el semáforo en rojo y nosotros, ¡bum!, reaccionamos, ¿no? Alguien nos pisó un pie y ¡brum!, reaccionamos. ¿O no? ¿Es así o no? Y de eso debemos cuidarnos, de las reacciones que podemos tener, porque esas reacciones a veces nos hacen equivocarnos, nos hacen hacer cosas injustas. Cuidarse de las reacciones injustas, porque después pensamos, a veces reaccionamos con palabras también, decimos algo a alguien porque no nos gustó algo, de repente, ¿no?, nos agarró esa reacción. Y después pensamos, uy, qué macana lo que dije. Y ahora, ¿cómo hago para volver eso atrás? Y tenemos que arrepentirnos de eso. Cuidarnos, cuidémonos de las reacciones. Y también debemos cuidarnos de la falta de voluntad para perdonar. Porque aunque sabemos muchas veces que debemos perdonar, no tenemos la voluntad para hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo siento, porque no tengo ganas, porque no lo quiero hacer, porque me cuesta, porque soy orgulloso. Entonces cuidémonos de las reacciones y de la falta de voluntad para perdonar. ¿Cómo se vence esa falta de voluntad? Siendo obediente a Dios. Porque el perdonar es una obediencia, es una orden de parte de Dios. Debemos obedecer, aunque nos cueste, debemos perdonar. Dice la palabra. Bueno, y hay bendiciones, ¿no?, acerca de la obediencia. Debemos obedecer a Dios en todo, dice su palabra. Deuteronomio 28:7 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y hay una lista larga de bendiciones, después la puedes leer, Deuteronomio 28. Y como les dije que no iba a predicar, no se los voy a leer a todos. Pero es interesantísimo. Bendito serás tú, bendito será tu producción, tus viajes, tu finanza, todo. Tus hijos, tu generación, tu descendencia. Serás cabeza y no cola. Amén. ¿Y todo por qué? Por ser obediente a Dios. Y entonces seamos obedientes a Dios en eso también, de perdonar. Nos pongamos de pie y oremos al Señor. Vamos a orar por las necesidades también. Y que el Señor nos ayude en este tiempo a poder concretar las cosas que cada uno se propone en su corazón, que estén alineadas con el plan de Dios. A veces se presentan muchos obstáculos, ¿no?, en el camino. Como dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo. Usted puede estar haciendo las cosas bien o medianamente bien o correctamente, pero se presentan muchas pruebas, obstáculos en el camino, que no lo puede hacer, pero Dios tiene más poder que todos esos obstáculos. Y Dios quiere darnos la salida y la bendición que Él nos ha prometido. Así que si usted tiene alguno de esos obstáculos en su vida, puede pasar adelante si desea. Y si no, podemos
también orar a la distancia. Ponga la mano en su corazón y oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por recordarnos la importancia de perdonar. Qué trascendente es perdonar. Cuánto nos afecta el no perdonar y cuánto nos bendice el poder perdonar. Cuán sabios podemos ser al perdonar. De cuánta carga nos liberamos cuando perdonamos. Señor, bendícenos en esta mañana. Danos esa voluntad, esa obediencia de poder perdonar. Líbranos de las reacciones, que son provocadas por alguna cosa que no nos gusta. Ayúdanos a ser justos, a no pagar mal por mal, a dar el bien, aunque hayamos recibido algo que no nos gusta o algo malo. Bendícenos, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, como la familia del pueblo de Dios. Bendícenos en esta mañana y ayúdanos. Perfecciona en nosotros ese carácter de Cristo, esa nueva criatura en nosotros, que podamos realmente parecernos o ser iguales a ti en el perdón, en el amor, en la misericordia, a no ser castigadores, sino misericordiosos, como eres tú, Señor. Grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Bendícenos en esta mañana. Bendice a cada familia aquí presente. Yo oro por los que están pasando por dificultades, que están pasando por necesidades, por tristezas, ya sea por escasez, por enfermedad, por relaciones quebradas, rotas. En el nombre de Jesús nos levantamos como tu pueblo, Señor. Declaramos victoria en tu nombre, porque así lo afirma tu palabra, que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, que se dio a sí mismo por nosotros, que pagó el precio por nosotros, que nos perdonó y nos dio vida juntamente con Jesucristo. Gracias, Señor, por esa obra milagrosa en nosotros. La tomamos para nosotros y declaramos en nuestra vida bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga.